La mansión Villanueva era un monumento a la ciencia y la tecnología, un cubo de cristal y acero que se alzaba con frialdad minimalista sobre el paisaje circundante. El interior era un testimonio del rigor y la mente del doctor Ernesto Villanueva, el magnate farmacéutico. Pisos de resina blanca inmaculada, paredes desnudas y un sistema de iluminación que regulaba la temperatura y la calidad del aire con precisión quirúrgica. Había un lujo palpable, pero era un lujo estéril, desprovisto de cualquier rastro de calidez humana o desorden orgánico. A sus 50 años, el doctor Villanueva creía únicamente en la evidencia, en los ensayos clínicos y en los diplomas de las universidades de élite, y su hogar reflejaba esa convicción aséptica y arrogante. Todo era predecible, medible y, por lo tanto, seguro para su mentalidad científica. Sin embargo, en flagrante contraste con la esterilidad de los interiores, el jardín externo era una explosión de diseño paisajístico moderno, un laberinto de líneas limpias y plantas exóticas, cuidadosamente seleccionadas por su estética escultural y su rareza. Entre las especies más prominentes y utilizadas en el diseño, se encontraban numerosas macetas con ejemplares de Dieffenbachia, conocidas popularmente como lotería o amoena. Eran plantas de hojas grandes y variegadas, venenosas si se ingieren, elegidas por el diseñador y aprobadas por el doctor Villanueva por su aspecto dramático y vanguardista. En la mente de Ernesto, esa toxicidad era irrelevante. Su hijo, el pequeño Mateo, de solo 6 meses, jamás estaría solo o desatendido en su mansión, la más segura y tecnológica de la ciudad. En medio de ese escenario de lujo aséptico y peligro silencioso, se encontraba Raquel, la nueva empleada doméstica de unos 30 y tantos años. Su presencia era un contraste absoluto con el ambiente. Vestía un uniforme sencillo que parecía ocultar su cuerpo pequeño y representaba, en el jerárquico mundo de Villanueva, la casta invisible, la de quienes no tienen títulos ni poder, solo la sabiduría práctica. Raquel provenía de un humilde pueblo en las montañas, un lugar donde el conocimiento se transmitía de boca en boca a través de la observación de la tierra y los ciclos de la naturaleza. Era una mujer de ojos tranquilos, pero observadores, que registraban los detalles que la ciencia de élite pasaba por alto. Su vulnerabilidad era su condición social, su fuerza, su arraigada conexión con lo real. Era media mañana. Los padres de Mateo estaban a cientos de kilómetros, incomunicables en un evento corporativo crucial para el lanzamiento de un nuevo fármaco. Raquel estaba terminando de limpiar la cocina cuando un sonido agudo, desesperado, rompió el silencio de la mansión. El llanto de Mateo, proveniente de la habitación de los niños, un llanto que no era de hambre ni de incomodidad, sino de puro dolor. Raquel corrió al segundo piso con la angustia subiéndole por la garganta. Al entrar a la habitación, la escena la golpeó con una ferocidad inesperada. El pequeño Mateo estaba en su cuna, pero su piel estaba enrojecida y seca. Al tocarlo, Raquel sintió el calor espantoso, una fiebre que quemaba, sin duda por encima de los 40 grados, pero lo que la aterrorizó de verdad fue el temblor que recorría el cuerpo del bebé, las pequeñas extremidades convulsionando violentamente. Eran convulsiones febriles, el cuerpo diminuto del niño en guerra contra algo que no podía combatir. El pánico se apoderó de ella, pero su instinto, templado en la necesidad de la vida rural, reaccionó antes que su miedo. Tomó el teléfono de la niñera que estaba en la mesita de noche, marcando inmediatamente el número de emergencia y, al mismo tiempo, el número personal del doctor Villanueva, el magnate de la medicina, el doctor Ernesto Villanueva,
en medio de una conferencia de prensa sobre los beneficios de su nuevo antibiótico de amplio espectro, recibió la llamada de Raquel. Su primera reacción fue de furia ante la interrupción de una simple empleada. Sin embargo, al escuchar la voz quebrada de Raquel y la descripción de la fiebre y las convulsiones de su hijo, el pánico de padre rompió por un instante el caparazón del científico. Interrumpió la conferencia, abandonó a la prensa y voló hacia su mansión en su helicóptero personal, no sin antes llamar a 3 de los pediatras más renombrados y titulados de la ciudad, amigos, colegas y, por supuesto, socios de su misma élite intelectual y financiera. En su mente, el problema ya estaba resuelto. Su dinero y su red de contactos curarían cualquier cosa. En 20 minutos vertiginosos, la aséptica mansión se convirtió en una clínica de crisis. 3 médicos con credenciales universitarias impresionantes y equipamiento de última generación, maletines de cuero llenos de tecnología de punta, se encontraban en el Berceo. El doctor Villanueva, vestido con su traje de alta costura, daba órdenes con autoridad. Los médicos, por su parte, diagnosticaron con arrogancia inicial: es una virosis atípica, tal vez una infección bacteriana severa, nada que una buena dosis de antibiótico intravenoso no pueda controlar. Pincharon las venas diminutas del bebé, administrando antitérmicos potentes y antibióticos de amplio espectro, inyectando su fe ciega en la ciencia de laboratorio directamente en el torrente sanguíneo de Mateo. 2 horas después, la situación era de caos controlado. La fe en la ciencia se estaba desmoronando junto con la esperanza. Los medicamentos no funcionaban. El potente antitérmico no lograba hacer ceder la fiebre, que se mantenía inmutable en los 40 grados Celsius, una amenaza de daño cerebral inminente. Mateo no solo no mejoraba, sino que empeoraba. Su respiración se hacía superficial y el temblor aumentaba. Los 3 pediatras, antes arrogantes, ahora se miraban con frustración y confusión. Finalmente, uno de ellos, el jefe de pediatría de la clínica más cara de la ciudad, se quitó los guantes y pronunció la frase que marcó la rendición de la élite. Ernesto, lo siento. No estamos seguros del diagnóstico. Debemos trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos de inmediato. No podemos hacer más aquí. ¿Crees que el conocimiento ancestral puede ser tan válido como la medicina de élite? Comparte tu opinión en los comentarios. El pánico se apoderó de Javier, pero no un pánico histérico, sino el frío terror de un hombre acostumbrado a la certidumbre, enfrentándose a lo desconocido. El doctor Villanueva, el magnate farmacéutico que podía movilizar cadenas de producción de medicinas que salvarían millones, se sentía inútil. Vio a sus colegas, los mejores cerebros de la medicina, levantar las manos en señal de derrota y sugerir el traslado a la UCI. La admisión implícita de que el problema no encajaba en sus libros de texto ni en sus diagnósticos basados en datos. La frustración y la impotencia llenaron la habitación aséptica, mientras el tiempo corría como arena entre los dedos, con la fiebre de 40 grados amenazando la vida de su único hijo, la persona más importante del mundo para él. Mientras los médicos de élite se apresuraban a llamar a la ambulancia, discutiendo la logística del traslado con la voz tensa de la urgencia, Raquel estaba parada en la puerta del cuarto del bebé, muda, una figura en el fondo de la escena que nadie notaba. La presión era externa, el tiempo y la vida de Mateo. Pero el conflicto interno de Raquel era un torbellino de miedo y convicción. Ella era solo la empleada, la persona a la que se le pagaba por ser invisible, por no opinar. Delante de ella estaban 4 hombres de autoridad absoluta, el dueño de la casa y 3 eminencias médicas. El miedo a ser ridiculizada, a ser acusada de interferencia, o a perder el único trabajo decente que había conseguido, la paralizaba.
Pero al ver el rostro de Mateo, los síntomas que se negaban a ceder ante los poderosos fármacos, la voz silenciosa de su pueblo en las montañas comenzó a resonar más fuerte que el murmullo de los doctores. Raquel había crecido con el conocimiento de las plantas, con la sabiduría de su abuela, la curandera de la aldea, que no usaba microscopios, sino la observación atenta y el respeto por la naturaleza. Recordó fiebres similares en su infancia, fiebres altas y repentinas que no eran causadas por bacterias, sino por algo más simple, un contacto accidental con lo que la tierra había hecho venenoso. Su mirada se fijó en el rostro pálido de Mateo. Vio algo que los médicos pasaron por alto, una hinchazón sutil alrededor de la boca y una salivación excesiva, signos que no encajaban en una virosis típica. La memoria de su abuela gritó en su mente, clara y urgente. La imagen de una planta específica, conocida en su pueblo por su toxicidad, se superpuso a la imagen del bebé. Pero la barrera era gigantesca. ¿Cómo podría la empleada interrumpir a un grupo de médicos de la capital, decirle al magnate de la farmacia que todo su conocimiento era inútil? El terror de hablar era casi físico. Era el choque de dos mundos. El conocimiento científico, validado por millones de dólares en investigación, y el conocimiento ancestral, validado por siglos de supervivencia y observación práctica. La vida de Mateo pendía de la balanza, obligando a Raquel a tomar una decisión entre su seguridad y su convicción. En un acto de coraje que surgió de su empatía por el niño, Raquel salió de la habitación. No se dirigió a los médicos, sino al jardín, el lugar de la contradicción. Corrió hacia el parterre donde la Dieffenbachia, esa planta decorativa y tóxica, crecía exuberante. Su corazón latía con frenesí mientras se arrodillaba. Sus ojos, entrenados por la vida rural, buscaron una señal, y la encontró. Justo en la base de la maceta de una de las plantas, que era accesible desde el área de juego de Mateo, vio pequeñas marcas de tierra fresca y un tenue rastro de baba. Recordó que esa mañana, antes de que los padres se fueran, habían permitido que el bebé, que apenas empezaba a gatear, jugara en el área de césped. Había habido un momento en que el bebé había estado fuera de la vista de la niñera por unos segundos. La confirmación fue una descarga de adrenalina. No era una bacteria, no era un virus, era intoxicación por oxalato de calcio, el veneno de la Dieffenbachia que provoca una violenta reacción inflamatoria y la sensación de quemadura en la boca y la garganta. Esa irritación desencadenaba la fiebre como una respuesta del cuerpo a una agresión aguda, no a una infección. Los antitérmicos potentes y los antibióticos eran inútiles, incluso perjudiciales. Con la prueba sutil pero contundente de la tierra y la baba, y la memoria de su abuela dándole fuerza, Raquel regresó al cuarto, donde los médicos estaban a punto de mover la cuna hacia la camilla de la ambulancia. El doctor Villanueva estaba firmando los papeles de transferencia, con el rostro de un hombre derrotado y desesperado. En ese preciso momento, Raquel entró de nuevo y, con la voz temblorosa por el miedo, pero con una firmeza nacida de la verdad, rompió el protocolo de silencio. «Doctores, por favor, esperen, esperen. No es enfermedad, es el jardín, es la planta», exclamó, con el aliento agitado por la carrera y la tensión. El efecto fue inmediato y absoluto. Los tres médicos y el doctor Villanueva se giraron hacia ella. El pediatra más joven fue el primero en reaccionar, con una mezcla de sorpresa y desdén profesional. «¿Qué dice? Señora, ¿la planta? ¿Qué sabrá usted de intoxicaciones? Estamos hablando de una emergencia grave. Por favor, no interfiera. Deje que hagamos nuestro trabajo», le espetó con arrogancia, su impaciencia un escudo contra la ignorancia que él asumía en ella. Raquel, la empleada, invisible,
Era tratada como una intrusa molesta, un obstáculo para la ciencia en acción. El doctor Villanueva estaba a punto de ordenar a Raquel que saliera de la habitación. Pero al ver la certeza absoluta en los ojos de ella, la urgencia desprovista de histeria, el padre desesperado en él, se detuvo. Había visto la arrogancia de sus colegas derrumbarse, había visto a su ciencia fallar, y en el rostro sencillo de Raquel, vio una luz de convicción que no encontró en los títulos de sus amigos. «Un momento», dijo Ernesto, levantando la mano para detener a los médicos. Se dirigió a Raquel, con una mezcla de irritación y una curiosidad científica que aún no podía sofocar su desespero. «¿Qué planta, Raquel? Hable claro, ya». Raquel señaló hacia la ventana que daba al jardín y pronunció el nombre en el dialecto de su pueblo, antes de usar el nombre común que conocía. «Es la Dieffenbachia, doctor, la que llaman amoena o lotería. El bebé ha estado gateando en el pasto, y la saliva y la hinchazón de su boca, que sus médicos pasaron por alto, son las mismas que hemos visto en el pueblo cuando un niño juega con esa planta. Causa una quemadura y el cuerpo reacciona con fiebre alta, pero no es una infección. Los medicamentos no van a funcionar. Ustedes necesitan neutralizar el veneno, no matar un virus», explicó Raquel con rapidez, vertiendo todo su conocimiento práctico en una explosión de información. La mención de la Dieffenbachia y la descripción de los síntomas, que encajaban perfectamente con la salivación y la inflamación de Mateo, a pesar de que los médicos no lo habían relacionado con la fiebre, golpeó la mente analítica de Ernesto. Su fe en la ciencia de punta era su armadura, pero su desesperación por salvar a su hijo era el martillo que la rompía. Por un segundo, la soberbia científica luchó contra el instinto de padre. El instinto ganó. Sacó su teléfono y sin una palabra más llamó al centro de toxicología, no a un colega, sino a la autoridad imparcial de los datos de envenenamiento. Describió los síntomas y el tipo de planta que su empleada, sin título ni credencial, acababa de nombrar. Mientras esperaban la confirmación, la tensión era insoportable. Los médicos de élite observaban a Raquel con desprecio, convencidos de que estaban perdiendo un tiempo precioso con una superstición absurda. Raquel se mantuvo firme, su mirada fija en Mateo, rezando en silencio. Ernesto sostenía el teléfono contra su oreja, su rostro una máscara de ansiedad, sintiendo el peso de su propia arrogancia. La voz en el teléfono sonó, confirmando los temores de Raquel y la humillación de los médicos. «Doctor Villanueva», los síntomas que describe, la fiebre alta, la salivación, el temblor, junto con el contacto con Dieffenbachia, es intoxicación por oxalato de calcio. Los antitérmicos no servirán. Necesitamos administrar calcio para ligar el oxalato y dar soporte. Trasladen de inmediato o administren leche y calcio por vía oral para ligar el tóxico en el estómago, fue el dictamen. La confirmación fue un golpe directo para los 3 pediatras, que palidecieron. Su ciencia de élite, sus diplomas y sus costosos medicamentos fallaron donde el conocimiento ancestral y la observación de una humilde mujer de las montañas habían acertado. El doctor Villanueva colgó el teléfono, su mano temblando. Miró a Raquel, ya no con desdén, sino con una incipiente reverencia. El tiempo se detuvo. Sin decir una palabra a sus colegas humillados, tomó la pequeña botella de calcio líquido que tenía en el botiquín y comenzó a administrárselo a Mateo, siguiendo las instrucciones de toxicología. El desmantelamiento de su arrogancia acababa de comenzar. ¿Qué conocimientos ancestrales crees que la ciencia moderna aún no valora lo suficiente? Queremos leer tu perspectiva. La atmósfera en el cuarto del bebé se transformó de tensión profesional a una desesperación silenciosa, un clímax cargado de humillación y esperanza.
Los tres pediatras, inmovilizados por la confirmación del centro de toxicología, se quedaron de pie, sintiéndose expuestos y ridiculizados. Sus trajes caros y sus herramientas de diagnóstico de vanguardia eran inútiles ante una simple intoxicación de jardín, una verdad revelada por una mujer que ellos consideraban una mera sirvienta. Ernesto, el doctor Villanueva, no les prestó atención. Estaba completamente concentrado en el rostro de su hijo. Siguió las indicaciones, dándole a Mateo pequeñas dosis de calcio líquido. El tiempo se estiró dolorosamente. Cada segundo era una eternidad, una espera ansiosa para ver si la sabiduría ancestral de Raquel, confirmada por un simple centro de datos, prevalecería sobre el fracaso estrepitoso de la medicina de élite. Raquel, de pie junto a la cuna, ya no era la empleada, era la única ancla de conocimiento. Mantuvo su mirada fija en el bebé, su mente enfocada en las enseñanzas de su abuela. Paciencia, observación y la creencia inquebrantable en el poder curativo de la naturaleza. Minutos después de la administración del calcio, se produjo un cambio crucial. La hinchazón alrededor de la boca de Mateo comenzó a ceder ligeramente. El temblor, aunque no desapareció por completo, disminuyó su ferocidad, volviéndose más esporádico. Y luego, el signo más importante, el termómetro digital, que Ernesto revisaba con obsesión, mostró una disminución lenta pero firme de la temperatura. 40 grados bajaron a 39,7. Luego a 39,5. La fiebre estaba cediendo, no por los antibióticos, sino por el conocimiento práctico de la tierra. La salida de los tres pediatras fue un acto de retirada vergonzosa. No hubo disculpas, solo un silencio cargado de humillación. Se movieron con rigidez, guardando sus equipos de alta tecnología, que ahora parecían juguetes inútiles. Uno de ellos, al pasar junto a Raquel, murmuró un «lo siento», apenas audible, no a ella directamente, sino a la situación que los había expuesto. Ernesto, sin levantar la vista de su hijo, simplemente asintió con la cabeza hacia la puerta, despidiendo a sus amigos y colegas con una frialdad que reflejaba la disolución de su fe en la infalibilidad de su propio círculo. La ciencia arrogante había fracasado. La humildad de la observación había salvado a su hijo. Una vez que estuvieron solos, el doctor Villanueva se sentó pesadamente en el borde de la cuna. El magnate farmacéutico, el hombre de la ciencia de élite, se había desmoronado, dejando solo a un padre exhausto y profundamente avergonzado. Miró a Mateo, que ahora respiraba de manera más regular y cuyo rostro se estaba relajando, y luego levantó la vista para mirar a Raquel, que permanecía de pie, inamovible. Sus ojos se encontraron, y por primera vez no hubo la barrera de la clase social ni la arrogancia de los títulos. Solo había reconocimiento, respeto y una gratitud abrumadora que apenas cabía en la habitación. Ernesto se puso de pie lentamente, su cuerpo rígido. Se acercó a Raquel. Era el momento de la verdad, no solo para Mateo, sino para él mismo, para su filosofía de vida. El hombre que pensaba que el dinero y los títulos lo eran todo, tuvo que arrodillarse, simbólicamente, ante una mujer sin educación formal, pero con un conocimiento vital. Su voz era áspera, no por la autoridad, sino por la emoción reprimida, cargada de una culpa insoportable por haber puesto a su hijo en peligro y haber despreciado la única solución real. Raquel, comenzó Ernesto, y la pausa fue un peso enorme. Lo siento profundamente, no solo por mi ceguera y por no haber escuchado antes tu intuición, sino por mi arrogancia. Te miré como la empleada, la persona sin educación. Te desestimé, a ti y a tu conocimiento, en favor de 3 diplomas caros que no sirvieron para nada. Mi hijo, mi propio hijo,
Estuvo al borde de un daño cerebral y toda mi fortuna, toda mi ciencia de vanguardia no pudo salvarlo. Tú, con tu observación y tu sabiduría, fuiste la única que vio la verdad, la única que salvó a Mateo. No hay dinero en el mundo que pueda pagar esto, confesó Ernesto, con las palabras saliendo de su boca como una liberación dolorosa. Raquel no mostró orgullo ni resentimiento. Ella simplemente asintió, su calma inmutable, reflejando su profunda empatía por el dolor de ese padre. No hay nada que perdonar, doctor. En mi pueblo, la gente aprende de la tierra, de los errores. La planta estaba allí, cerca del bebé. Lo que mis ojos vieron, su ciencia no les permitió verlo. El conocimiento es útil si viene del corazón y de la observación, no solo de los libros, respondió Raquel, su voz suave, pero resonando con la autoridad de la experiencia. Ella no estaba allí para humillarlo, sino para mostrarle un camino diferente, un conocimiento que él había ignorado por su soberbia. Ernesto miró a su hijo, que estaba ahora dormido, con el color volviendo lentamente a sus mejillas. El bebé dormía, curado por una solución simple, ancestral. Se dio cuenta de que su compañía, Villanueva Pharma, se basaba en la idea de que la solución a la salud solo se encontraba en laboratorios de última generación, a miles de kilómetros de la naturaleza. Su vida se basaba en el desprecio de cualquier forma de conocimiento que no llevara un sello de élite. Ese momento fue la ruptura con su pasado, una epifanía tan fuerte que reordenó su universo de creencias. Raquel, dijo Ernesto, con una firmeza renovada, una que ya no venía de la autoridad, sino de una nueva convicción. Tú tienes un don. Tienes una habilidad para la observación y el diagnóstico que no se enseña en ninguna facultad. Esto no es solo instinto, es conocimiento. No puedes seguir limpiando esta casa. Mi hijo está vivo por ti. Yo voy a pagar todos tus estudios. Ve a la universidad. Estudia enfermería o medicina, lo que quieras, y quiero que sepas que tienes un puesto garantizado en Villanueva Pharma. Necesitamos personas como tú, personas que miren más allá de la arrogancia de los datos fríos, que escuchen a la naturaleza, declaró Ernesto, su voz ahora cargada de una determinación que transformaría no solo su vida, sino la misión de su empresa. Raquel se quedó atónita. Una beca completa para estudiar, para formalizar el conocimiento que ya poseía, era un sueño inalcanzable para alguien de su origen. Su rostro, habitualmente sereno, se iluminó con una emoción pura y contenida. Yo, doctor, no sé qué decir. Es un gran honor, susurró Raquel, aceptando el cambio de destino que la vida le estaba ofreciendo, una oportunidad para validar y expandir la sabiduría de su pueblo en el mundo moderno que antes la despreciaba. En ese momento decisivo, Mateo se despertó. No lloró, simplemente abrió sus ojos grandes y brillantes y miró a su padre y a Raquel. Luego, sonrió, un pequeño gesto que selló la reconciliación y la transformación. La fe de Ernesto en la ciencia pura y arrogante había sido reemplazada por la humildad y el respeto. Había aprendido, de la manera más dolorosa, que la verdadera sabiduría no está en el título, sino en la observación, en la experiencia y en la disposición a escuchar al invisible. Si tuvieras la oportunidad de estudiar formalmente tu pasión, ¿cuál sería? Comenta tu respuesta. La transformación del doctor Ernesto Villanueva fue tan radical como la simple solución que salvó a su hijo. La arrogancia científica que lo había definido durante décadas se derritió, dejando al descubierto una humildad que no conocía. Su primera acción, después de asegurar la salud completa de Mateo, fue ordenar la eliminación de toda la Dieffenbachia y cualquier planta tóxica de su mansión, reemplazándolas por especies seguras.
un cambio simbólico que reflejaba la nueva primacía de la seguridad y el sentido común sobre la estética aséptica. Los médicos de élite, que una vez fueron sus confidentes, fueron gradualmente sustituidos por profesionales que demostraban no solo conocimiento, sino humildad y una mente abierta a las soluciones que no estaban en sus costosos manuales. Cumpliendo su promesa, Ernesto patrocinó la educación completa de Raquel. El impacto de la mujer no se limitó a su hijo, se extendió a la misión central de su empresa. En un movimiento audaz y completamente inesperado para la industria farmacéutica, Ernesto anunció la creación del Instituto de Investigación Etnobotánica Laura, un nuevo departamento dentro de Villanueva Pharma. El nombre era un guiño a su esposa fallecida, reconociendo que la vida era más que la frialdad de los datos. El objetivo del instituto era investigar, validar científicamente y, lo más importante, dar crédito a los conocimientos de las comunidades tradicionales sobre el uso de plantas medicinales y tratamientos ancestrales, algo que él siempre había despreciado como simple folclore. Ernesto invirtió $50 millones iniciales en el nuevo instituto, con un compromiso firme de que cualquier beneficio derivado de los descubrimientos se compartiría equitativamente con las comunidades cuyo conocimiento había sido utilizado. Contrató a biólogos, antropólogos y químicos, pero insistió en que el personal clave debía incluir consultores de comunidades indígenas y rurales, asegurando que la sabiduría de la tierra fuera tratada con el mismo respeto que la ciencia de laboratorio. Fue una lección de humildad masiva para el mundo de la medicina, una admisión pública de que la cura no siempre viene en una píldora sintética de alta tecnología. Raquel, mientras cursaba con excelencia sus estudios de enfermería, se convirtió en una figura indispensable en la fundación, trabajando a tiempo parcial como consultora de enlace. Su conocimiento práctico sobre las interacciones con el medio ambiente y los síntomas atípicos se valoró más que cualquier diploma recién impreso. Ella no solo aprendía la terminología moderna, sino que también aportaba su perspectiva única, fusionando la sabiduría de su pueblo con el rigor científico. Ella demostró ser la prueba viviente de que la combinación de humildad y conocimiento práctico era la clave de la verdadera medicina. La relación entre Ernesto y Raquel, que comenzó como empleador y empleada, evolucionó hacia un respeto mutuo y profundo. Él se disculpó repetidamente, no con palabras, sino con acciones, aprendiendo a valorar el esfuerzo, la intuición y la humanidad. Gracias a Raquel, Ernesto aprendió a ver a las personas, no solo a sus currículums. La mansión, aunque seguía siendo lujosa, perdió su frialdad. Ernesto comenzó a pasar más tiempo de calidad con Mateo, menos enfocado en los negocios y más en la crianza, consciente de que no hay tecnología que reemplace el amor y la atención. Había pasado de ser un magnate ensimismado a un padre consciente y un líder humilde. El desfecho de su historia demostró una poderosa moral. La arrogancia intelectual es la mayor barrera para el aprendizaje y la curación. El doctor Villanueva, el hombre que pensaba que todo se compraba con dinero, descubrió que la sabiduría más valiosa, la que salvó la vida de su hijo, provenía de la fuente que más había despreciado, el conocimiento sencillo, práctico y ancestral, encarnado en la humildad de una mujer sin título. La vida de Mateo fue la prueba irrefutable de que la mente abierta, la observación y el respeto por todo tipo de conocimiento son los verdaderos pilares de la salud y la evolución humana. 5 años después, la Villanueva Pharma celebró una conferencia de prensa con un propósito muy diferente al de las anteriores. Raquel, ahora con el título de enfermera jefa y con un certificado en etnobotánica, estaba de pie junto a Ernesto.
Ella ya no vestía el uniforme de limpieza, sino un elegante traje que reflejaba su nueva posición como directora de enlace comunitario del instituto. Hablaba con fluidez y confianza sobre los resultados de una investigación. Anunciaron el lanzamiento de un nuevo tratamiento para casos de intoxicación aguda, desarrollado a partir de un compuesto natural, un conocimiento compartido por una comunidad rural de las montañas, validado y optimizado por el Instituto de Investigación Etnobotánica Laura. El medicamento no era un antibiótico de amplio espectro, sino un antídoto basado en plantas, un testimonio directo de la sabiduría que una vez fue ignorada. Ernesto, al finalizar su discurso, cedió todo el crédito a las comunidades y públicamente agradeció a Raquel, cuyo coraje había catalizado el cambio en su vida y en la misión de su empresa. En la primera fila, Mateo, un niño de 5 años sano y vivaz, sonreía orgulloso, completamente ajeno al drama que una planta había provocado en su vida. Después de la conferencia, en un jardín ahora lleno de plantas seguras y medicinales, Raquel se arrodilló para hablar con el niño. «Recuerda siempre, Miss Mateo», le dijo Raquel con dulzura. «Hay muchos tipos de doctores y muchas medicinas en el mundo. La más importante es la que se aprende con el corazón, mirando y respetando todo lo que te rodea». Mateo asintió, recogiendo una hoja de menta para olerla. Un gesto de un niño que crecía en el respeto por la naturaleza, un ciclo completo. La semilla de la sabiduría de Raquel había sido plantada en el suelo de la arrogancia de Ernesto y había florecido en la humildad, la sanación y la esperanza. La historia terminaba con un magnate que había comprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumula, sino en lo que aprende y en cómo utiliza su poder para elevar a quienes antes consideraba invisibles. Esta historia te ha mostrado que la verdadera sabiduría puede venir de donde menos se espera. ¿Qué historia de tu vida te enseñó la importancia de la humildad? Cuéntanos en los comentarios.